pero está bueno que lo repasemos un poquito. Ya sabemos cuáles son los alimentos de la colonia de abejas, los alimentos energéticos, que nosotros llamamos energéticos, es el néctar, que las abejas traen de las flores y lo convierten en miel y le proveen energía. Y los alimentos que le proveen proteicos, que llamamos nosotros, son aquellos que es el polen. Pero el polen, ellas toman el polen y lo convierten en pan de abejas. Y el pan de abejas es algo, ahora lo vamos a ver, bien diferente al polen original, ¿sí? Entonces, otra cosa importante que tenemos es el agua. Generalmente no se le da importancia al agua, pero el agua es vital para el desarrollo de las abejas. Más del 70%, el 80% del peso de una larva de abejas está compuesta, en su composición tiene agua. En aquellos lugares donde no hay lluvias abundantes o lugares muy secos, es muy importante que le dejemos disponible agua al colmenar, lo tenemos instalado el colmenar. Y para eso tenemos que usar agua potable, no cualquier agua potable y con recipientes que estén limpios, no usar recipientes que se puedan oxidar, ¿sí? Tenemos que dejar, aparentemente el consumo de agua en una temporada puede ser de 30 litros. La siguiente. Bien. Otra cosa que olvidé decirte, que el agua también es importante para mantener la humedad de la colonia. Ustedes saben que una colonia de abejas cuando tiene cría regula la temperatura de la cría, ¿sí? Y también regula la humedad que hay dentro de la colonia. Y lo hacen tan eficientemente, son tan maravillosas en ese comportamiento de regulación, que de hecho nosotros encontramos abejas melíferas en lugares donde hay temperaturas de 30 grados bajo cero o en lugares donde hay temperaturas de 40 grados. ¿Y cómo las abejas pueden sobrevivir en climas tan extremos? Pueden sobrevivir en climas extremos porque son muy eficientes en regular la temperatura del nido, y el agua en forma gaseosa la utilizan para mantener la humedad de la colonia y para refrigerar la colmena, ¿sí? Por eso es muy importante, a veces no se tiene en cuenta, pero es muy importante el tema del agua. Bueno, esto ya lo sabemos, lo pasamos rapidito, pero un poco para repaso. Ustedes saben que las larvas de obrera y de reina en los primeros días de vida tienen alimentación diferencial. La jalea real que proveen las abejas nodrizas vienen de dos glándulas diferentes, las glándulas mandibulares y las glándulas hipofaringias. Y en el caso de larva de obreras, en el primer y segundo día de vida, la glándula mandibular aporta entre un 20 a un 40% de la alimentación de la jalea, y la glándula hipofaringia libera más contenido. En el caso de larvas de reina es 50 y 50. Es muy importante, esto es más allá que sirve para la diferenciación de una reina de una obrera, es importante el desarrollo de las glándulas y la calidad de esa jalea. ¿Sí? Esa calidad de esa jalea, ¿de qué va a depender? De que la abeja tenga una buena alimentación y una buena nutrición. Si eso no ocurre, la calidad de la jalea va a ser mala, las larvas van a estar subnutridas. También. Bien. Cuando una abeja nace en el primer día de vida, es alimentada con ese pan de abejas y recibe también jalea real. En los primeros días, las nodrizas le van pasando por profalaxis gotitas de jalea. A medida que la abeja va creciendo, llega a los 7 días de vida, comienza a alimentarse también, aparte del pan de abeja, un poco de miel y recibe algo de jalea. Y ya cuando pasan los 14 días, ¿sí? Cuando llega a los 21 días, que va a ser una abeja forrajera, ya no recibe, o sea, su alimentación proteica, no recibe alimentación proteica, solamente el polen que queda en suspensión en el néctar es el que ella va a digerir, pero ya el sistema digestivo de esta abeja que va a ser forrajera ya sufre cambios, tiene otras enzimas y no tiene la misma capacidad de digerir el polen que cuando era una abeja más joven. Bien, lo importante es que nosotros tenemos que diferenciar
diferenciar el concepto de alimento de nutrientes. El alimento, que es lo que la abeja ingiere en forma natural, que es el néctar, la miel, porque luego lo transforma en miel y también se alimenta de miel, el polen y el pan de abejas. Esos son los alimentos. ¿Y esos alimentos qué les proveen? Nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Las proteínas, los lípidos, los aminoácidos y los hidratos de carbono. Esas moléculas más pequeñas que ellas toman a partir de los alimentos son los nutrientes. Y esos nutrientes son los que necesitan para el desarrollo de la larva, para el desarrollo de las glándulas, ¿sí? Para la producción de cera, para la producción de alimento larval, etcétera, etcétera. Bien, es importante que el polen, que ellos lo convierten en pan de abejas, además de proteína, porque nosotros siempre decimos polen, proteínas, pero el polen tiene lípidos. La única fuente de lípidos que la abeja los puede obtener a partir del polen. Y además de eso, hay algo que es importantísimo, que la abeja no lo puede fabricar por sí sola, que son los esteroles. La abeja toma de esa alimentación de polen fitoesteroles, se llaman fito porque provienen de los vegetales, y fabrica los esteroles que ella necesita. ¿Y para qué los necesita? Para la muda. Las abejas tienen unas hormonas, cuando son larvitas, para realizar la metamorfosis, que se llama nixona, no importa el nombre, y esa hormona que ellas fabrican, ¿sí? Les permite que pueda cumplir su ciclo, que se cumpla todo el ciclo de la metamorfosis, la abeja. Si no tienen esos componentes, no pueden desarrollarse. Entonces es muy importante y eso lo obtienen del polen. También los ácidos grasos. Ahora, los ácidos grasos que las abejas obtienen a partir de su alimentación con pan de abejas, según la especie vegetal de la que provengan, tienen diferentes concentraciones. En general, podemos decir que hay una variación entre 1 al 5% de lípidos. Los ácidos grasos, los lípidos, bueno, se convierten en ácidos grasos. Y lo que sí es muy, muy importante, porque esto lo quiero recalcar y lo voy a recalcar a lo largo de toda la charla, a los productores les gusta preparar sus propias tortas o lo que sea. Todo lo que esté en exceso es tóxico. No es que no le produce nada, le pongo más de esto. Un contenido alto en la dieta de lípidos le produce toxicidad. ¿Sí? Es igual que nosotros. Cuando nosotros no nos alimentamos, hay cosas que si comemos en exceso nos caen mal, no podemos digerir. Ustedes piensen que nosotros le queremos dar de comer a las abejas utilizando productos, ¿sí? Que ellas nunca, en toda su historia de 30 millones de años de evolución, nunca se alimentaron de eso. Entonces su sistema digestivo, que es un insecto, ni siquiera es un mamífero, ni siquiera es muy sencillo su sistema digestivo. Nuestro intestino mide más de 10 metros, el de ellas es muy pequeñito. Entonces cada vez que nosotros recurramos a la inventiva, que nos encanta inventar, ay, le voy a dar esto, harina de algarrobilla, harina de no sé cuánto. Bueno, a ver, la abeja no tiene un sistema digestivo preparado para asimilar eso, ¿sí? Entonces, a veces, no solamente que no lo asimila, no se lo voy a dar, no lo va a poder asimilar, lo va a alargar, le va a producir diarrea, le va a producir problemas, incluso puede producir la muerte. ¿Es bien? Bueno, otra cosa importante para la alimentación es el tema de los minerales. Tenemos minerales mayores y minerales menores, que también son importantes, que están en la dieta, y el polen es el que más cantidad de minerales. La miel aporta minerales, pero el porcentaje de minerales es bajo. Dependiendo del tipo de miel, las mieles más oscuras pueden tener más minerales, pero principalmente el polen es de donde toman mayor cantidad de minerales. Y luego las vitaminas. Las vitaminas son necesarias para todo el desarrollo y el crecimiento de las abejas, pero también en exceso producen toxicidad. Yo pongo además una determinada cantidad de vitaminas, le va a producir toxicidad. No se escucha. No se escucha. ¿No? No. ¿Por qué no me dejan hablar? A ver, sí. Hola, hola, hola. Sí. Hola, hola, hola. Está apagado. Ya.
No, si se aleja no va a captar. No, no. Me tengo que quedar acá. Ahí está feo. Si no me pongo en el medio. ¿Qué prefieren? ¿Así con micrófono o me paro en el medio? ¿Al medio? Ok. ¿Con micrófono? Sí, con micrófono. Me levanta, si en un momento con micrófono no escucha, me levanto la mano y me cambio. Bien, dentro de las vitaminas, hay varias vitaminas que son importantes, pero el grupo de vitamina B es, digamos, muy importante para el desarrollo. Por ejemplo, la vitamina B1, que haya ausencia de esta vitamina, no está presente en la dieta, produce un deterioro en el desarrollo de la larva. En el caso de la vitamina B6, la carencia de esta vitamina se comprobó que no se llega a la operculación de la cría. No operculan la cría, no pueden opercular la cría si no tienen esta vitamina. Bueno, nuevamente, como lo que veníamos diciendo anteriormente, el exceso de vitaminas produce toxicidad. ¿Me escuchan bien? Porque yo me escucho a mí misma, es muy molesto. ¿Ustedes me escuchan bien de ahí? Ok, gracias. Bien, ahora retomando un poco el pan de abeja, que yo dije que no es lo mismo que el polen, la diferencia es que el pan de abejas es un fermentado, porque el pan de abejas, que ellas fabrican y almacenan en los panales, tienen una fermentación producida por las bacterias asociadas al polen. Esas bacterias son bacterias lácticas que disminuyen el pH, o sea, cambian la composición del polen inicial. Es un fermentado y este fermentado tiene mayor disponibilidad de aminoácidos libres, en menor pH, posiblemente no se sabe si tiene más vitaminas, pero sí se sabe que tiene una mayor digestibilidad. ¿Sí? Al igual que nosotros, al comer productos fermentados, ayuda a la digestibilidad. Y hay algo que dice ahí, que dice fitomoléculas. Hasta ahora se creía que nosotros podíamos, el polen no se puede sustituir. O sea, le demos que alimentar lo que usemos como alimento, nunca vamos a poder sustituir, o sea, hacer exactamente lo mismo que el pan de abejas. ¿Sí? En el caso del néctar, nosotros pensábamos que con una alimentación de jarabe de sacarosa estaríamos sustituyendo al néctar porque es similar a lo que es el néctar. El néctar tiene azúcar, tiene glucosa, sacarosa y agua. El jarabe que nosotros le damos tiene sacarosa y agua. Entonces decíamos hace unos años atrás, bueno, estamos dándole algo que es muy similar a su alimento natural. Los investigadores de estos últimos años han continuado investigando más letras hepáticas y han encontrado que tanto en los néctares como en los polen hay un montón de moléculas que son diferentes según las especies vegetales. Ahí yo las puse todas juntas y las llamo fitomoléculas porque vienen de las plantas. Y lo que sí se sabe y se ha demostrado es que esas fitomoléculas activan determinados genes de las abejas que están relacionadas con el mecanismo de inmunidad, con la respuesta inmune de las abejas y con los mecanismos de detoxificación. Las abejas tienen mecanismos propios por los cuales pueden detoxificar los pesticidas. ¿Sí? Tienen un umbral, no es que yo le voy a dar cualquier cantidad y van a detoxificar todo. Pero bueno, esos mecanismos dependen de unos genes y hay moléculas que ellas adquieren a través de la alimentación que activan esos mecanismos. O sea que la mala noticia es que no podemos sustituir ni a la alimentación energética ni a la proteica todavía, ¿sí? Debido a esto. Bueno, esto vamos a pasarlo rápido. Entonces dijimos, nosotros le damos alimento, la abeja lo ingiere, lo digiere porque tiene enzimas específicas, los transforma en nutrientes, o sea, en moléculas más pequeñitas, ¿sí? Esos nutrientes, o sea, asimila esos nutrientes. Cuando nosotros decimos asimila, significa que estos nutrientes ya están circulando por la hemolinfa de las abejas, que sería como la sangre. Y bueno, ellas tienen además unas estructuras que las tienen dispersas a lo largo del cuerpo. Hay mayor concentración en el abdomen que se llaman cuerpos grasos. En estos cuerpos grasos
de carbono y los ácidos grasos esenciales que necesitan para su metabolismo. Y ahora vamos a ver más adelante que hay dos proteínas importantes que están relacionadas con el largo de vida de las abejas. En aquellas fotos allí abajo, que ven como unas pequeñas células pequeñas, amarillitas, bueno, eso lo tomamos en el laboratorio, está a microscopio, son los cuerpos grasos. Esa sería la estructura, son pequeñas células. Bueno, en el caso de las larvas, esto para graficar la importancia que tiene la adecuada alimentación y nutrición en una larva, porque la larva es todo sistema digestivo, es una máquina de comer, no tiene otra cosa. Tiene todo sistema digestivo y tubos secretores y glándulas. Estas glándulas son para que quede el capullo. Entonces, esto denota, digamos, la importancia que tiene la nutrición en el estado larval. Cualquier deficiencia en este estado es irreversible, ¿sí? No se puede recuperar. Bien, por favor, Elias. Bien. Ahora, estos nutrientes, ¿para qué necesita la abeja estos nutrientes? Ya dijimos, para el desarrollo de las glándulas, para fabricar el alimento larval de buena calidad, para el movimiento y el desarrollo de los músculos, para el vuelo, para regular la temperatura de la colmena, que dijimos que es lo más importante, para el desarrollo de los aparatos reproductivos, para la formación de los huevos. El huevo de la reina es todo vitelo, y esa sustancia química que es el vitelo es todo proteína y lípidos, ¿sí? Entonces, cualquier defecto en la nutrición hace que esa reina se ponga huevos de mala calidad si no tiene la suficiente cantidad de nutrientes. Para la producción de feromonas, para la producción de semen y para la producción de cera también. Para todo esto es imprescindible los nutrientes. Bueno, entonces nosotros queremos hacer una agricultura que sea económicamente sostenible. Y para eso necesitamos tener un adecuado manejo, una adecuada sanidad y obviamente un adecuado estado nutricional. ¿Por qué? Porque la nutrición está relacionada directamente con la capacidad inmune, con el sistema inmunitario de la abeja. La abeja tiene un sistema inmunitario, produce células específicas que pueden fagocitar a un agente externo, produce proteínas específicas. Cuando está enferma con algún parásito, ella produce proteínas para defender de ese parásito. Y una proteína es un nutriente. ¿Y el nutriente de dónde sale? De una adecuada alimentación. Entonces, cualquier deficiencia en la nutrición afecta al sistema inmune de la abeja. No va a poder tener una respuesta inmune como corresponde. En este caso, en el caso de la inmunidad, tanto las proteínas como los lípidos son de vital importancia. Bueno, este cuadrito lo que intenta mostrar es cuál es la situación a la que están expuestas las colmenas nuestras productivas. Nosotros tenemos colmenas en un determinado ambiente. En ese ambiente tenemos, se utilizan generalmente pesticidas para los cultivos. Perdón, estoy quedando sin voz. Para los cultivos, pesticidas ambientales y bueno, ellos saben que esto es nocivo para las abejas porque produce toxicidad. Esa toxicidad puede ser crónica cuando encontramos todas las abejas muertas o aguda cuando encontramos todas las abejas muertas o crónica, que significa que como ellos colectan polen y lo guardan como pan de abejas dentro de la colonia, pueden ir incorporando pequeñas dosis de pesticidas que quedan ahí dentro de la colonia, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que los pesticidas no son solo ambientales, son los pesticidas que nosotros como agricultores usamos cuando usamos acaricidas. Los acaricidas de síntesis son pesticidas. Entonces, también le pueden producir daño a las abejas si usamos productos caseros, fabricados por nosotros, sin saber cuánto se libera. O sea, esos son pesticidas que nosotros incorporamos a la colmena y que también las afecta, afecta la inmunidad. Luego tenemos los varroa, virus, nosema, que todos esos son estresores. Entonces, son estresores que están en el ambiente.
Ya fue. Se ha dormido. Se ha dormido. Se apagó el parlante. Son estresores que están en el ambiente y que van a afectar a las abejas. También recuerden que mencioné hoy las fitomoléculas. Las fitomoléculas, esas moléculas que ellas ingieren con el alimento, son las que activan los genes que producen, que desactivan los mecanismos de detoxificación de pesticidas, ¿sí? Entonces, por eso también son importantes. En el caso de nosema, nosemosis, que es un parásito intracelular, la siguiente, por favor. Ellas tienen una barrera física que las protege contra ese esporo. Esa barrera física, ellas la tienen en el... Apague los celulares, por favor, porque me pierdo. Les agradecería que lo apaguen. Esa barrera física, ellas la tienen en el ventrículo, en una parte del ventrículo. El ventrículo sería como el tubo digestivo de la abeja, una porción del sistema digestivo. Esa membrana es una membrana semipermeable que está compuesta por, es una malla, un entramado de proteínas, líquidos y también tiene algunos hidratos de carbono. ¿Cuándo se forma? Una vez que el adulto emerge, a medida que se va alimentando, si tiene una nutrición adecuada, va a formar esa membrana peristrófica. Y ahora vamos a ver en una foto, esa membrana entonces la va a proteger contra los esporos de nosema. Frente a una alta carga de este parásito, si a eso le sumamos una deficiente nutrición, esa membrana no va a ser del grosor que debería y la abeja va a estar más susceptible a enfermarse por nosema, porque la espora ingresa a la abeja, se empieza a multiplicar, coloniza todas las células del epitelio del intestino y ahí comienza una problemática que luego la van a ver con Martín, ¿sí? Que es lo que le produce nosemosis, pero están totalmente ligadas a esa patología a una adecuada nutrición. Si tengo una adecuada nutrición, tengo menos chance, no quiere decir que no se vaya a enfermar, pero influye directamente en la carga de nosema que la abeja va a tener. La siguiente, por favor. Eso que ven ahí, ven las líneas rojas, eso es un corte para que vean que existe. Y esa linita roja, todo ese grosor, es la membrana peristrófica, esta que les estoy hablando. En el centro está a la luz del intestino lo que la abeja comió. Esta línea que marca ahí es la membrana peristrófica. Esto es un corte que nosotros hicimos en el laboratorio para dar de comer distintas dietas y ver qué pasaba con esa membrana. Fíjense, la flecha roja les indica la membrana peristrófica, lo que ven en el centro son granos de polen, es el interior del intestino. La siguiente, por favor. Usamos abejas sanas y abejas enfermas. Le dimos una dieta baja en nutrición, una mala dieta, para ver qué pasaba con esa membrana. Fíjense en la foto de la izquierda, casi no está formada, ¿lo ven? Bueno, una mala nutrición hace que esa membrana casi no se forme. Y a la derecha ven una foto ampliada donde vemos esos esporos, esos son como granitos de arroz que brillan. Esos son esporos de nosema. No se escucha al fondo. Ay, ¿cómo puedo hacer? ¿Me puedo poner acá más? Todo lo que puedo, pero más no puedo. Mala organización. Bueno, ¿ven? Esos esporos son los esporos de nosema. Ya, como la membrana casi no está formada, ellas ya penetran, dañan todo esto, fíjense, y dañan todas las células. Entonces, esas células ya no son funcionales. Estas células son las células encargadas de la digestión del alimento. Si nosema le rompe la célula, la abeja no puede digerir. ¿Entiendes? La siguiente, por favor. La siguiente. Sí. Bien, en el caso de varroa, también tenemos que tener en cuenta que si tenemos varroa y no tenemos un buen control de esta enfermedad,
estrés metabólico, un estrés por su nutrición, etc. Entonces, el tema del grado de cera es importante, que vaya siempre acompañado con un ajustado manejo de alimentación. ¿Está bien? Bueno, y luego tenemos que ajustar qué alimentación vamos a usar, o sea, cómo vamos a hacer la alimentación energética en función de la temporada del año, porque la colmena no está desarrollando, la colmena va variando su población a lo largo del año. Entonces, si yo puse invierno, algunos me dicen, bueno, pero acá no tenemos invierno en todos lados. Bueno, pero tienen época de lluvia, es similar a un invierno. ¿Cuánto dura la época de lluvia? 2 meses, 3 meses, depende de la zona. Es como un invierno, la abeja no va a salir a buscar alimentos, la lluvia es muy copiosa. Entonces, es como que también lo tengo que tener en cuenta. Y una cosa muy importante, en esa época, que para nosotros es invierno, que son muchos meses, es, antes de que llegue eso, que la abeja tenga alimento. O sea, para cuando llegue ese momento ya la colmena tiene que tener reservas energéticas. Lo tengo que hacer antes del manejo. ¿Sí? Y lo que ahí puse es el manejo del espacio de la cámara de cría. ¿Por qué? Yo les voy a dar este ejemplo de agricultura en clima templado. No sé si les va a servir acá. Ustedes después tienen que pensar si esto mismo, en qué zona puede servir acá. Para nosotros en Argentina lo llamamos bloqueo de la cámara de cría. Cuando empieza los recursos naturales, antes del invierno, empieza a haber poca entrada, la reina sigue poniendo porque todavía hay temperatura ambiente. ¿Ves? Que frena la postura de un día para otro. Entonces, si yo dejo que eso sea natural y no hago nada, tengo un problema. Lo que nosotros intentamos hacer es que cuando eso empieza, le empezamos a dar alimento para que la abeja todo, queremos bloquear la cámara, no dejarle espacio a la reina para que ponga más huevos. Achicarle el nido, y cómo lo hacemos, le damos alimento para que todos los cuadros sean de miel y de última queden solo cuadritos de cría, le achicamos el nido. Eso está muy bueno porque de esa forma hay puro barroa. Porque tengo todas las barroas en el cuerpo de la abeja adulta, porque
siempre que estemos pendientes, sí, de una buena nutrición. Bueno, y después, en el caso del PON, de la sustitución o compones, tenemos que conocer el lugar donde estamos. No, en todos lados es necesario aplicar una sustitución o una suplementación de polen. Tenemos que conocer la zona de floración, la curva de floración de los tenemos de apiario, tenemos que conocer cuál es el aporte de lípidos y proteínas de esas especies, eso sería lo óptimo. Muchas veces los productores, porque nada, sale un producto, entonces lo compran, porque le dicen que el producto va a ser maravilla, y a veces exacto. En realidad, en la zona hay ingresos, no es necesario. En todos los lugares no es necesario. Y también depende, hay periodos críticos. El periodo crítico nuestro es el otoño, antes de entrar el invierno,